Club de Prensa con Gustavo Alegret. Recibió el expresidente Enrique Peña Nieto sobornos del Chapo Guzmán, como afirma el testigo del caso contra el capo de la droga. Un nuevo grupo de migrantes sale desde Honduras hacia Estados Unidos. ¿Qué hacer? Juez bloquea pregunta de Trump sobre ciudadanía prevista para el censo 2020. Y tras el rechazo del Parlamento a su acuerdo sobre el Brexit, presentan moción de censura a Theresa May. ¿En qué terminará todo esto? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo para este análisis sobre estas cuestiones y otras de la actualidad informativa que, como siempre, nos gusta profundizar en este Club de Prensa que ahora comienza. Hoy lo vamos a compartir con Mariano de Alba. Él es abogado, experto en relaciones internacionales. Mariano, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Club de Prensa. Con Anne Hoyt, que es periodista mexicana, corresponsal del grupo Radio Centro en Washington. Anne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y con José López Zamorano, periodista mexicano, también en la capital estadounidense. Pepe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Supongo que en la mesa los mexicanos muy atentos a lo que está sucediendo en ese juicio que se lleva a cabo en Manhattan en contra de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo. Ayer conocíamos el testimonio de una persona que es acusada de narcotráfico, es colombiana, y aseguró que Joaquín el Chapo Guzmán había pagado $100 millones a el entonces presidente Enrique Peña Nieto. ¿Es creíble todas estas acusaciones que estamos escuchando, porque no es la primera vez que las oímos en el juicio que se lleva a cabo contra el Chapo, Pepe? Sí, tienes razón, no es la primera vez. En la presentación inicial de argumentos, el propio abogado jefe de la defensa del Chapo, Jeffrey Lichtman, había sugerido la posibilidad de que 2 expresidentes hubieran sido sobornados junto con otros altos funcionarios o militares mexicanos. En ese momento, el propio juez lo amonestó, diciéndole que mientras no tuvieran evidencia, no tuvieran pruebas de estas cosas, prefería que no se hablara de eso ante el jurado. Ahora resurge en el testimonio del señor Alexis Fuentes, ¿no?, un allegado del señor Guzmán, reconocido por él mismo, en el sentido de que cuando ganó la presidencia, el presidente le habría pedido $250 millones, pero le dieron $100 millones. Son acusaciones graves, no hay la menor duda. Sin embargo, tomando en cuenta la narrativa de la captura del Chapo, la persecución del Chapo, parecerían a simple vista a un espectador externo, por lo visto, como poco creíbles o inverosímiles, ¿no? Porque sabemos que la presidencia de Peña Nieto se encargó de perseguir durante meses, ¿no? Hay testimonios, hay evidencias de que el Capo estuvo perseguido en las montañas, de que estuvieron a punto de perseguirlo varias veces. Los propios testimonios en el juicio documentan que en alguna ocasión salió de una ventana y se rasguñó porque había un asedio por parte del ejército mexicano. Entonces, desde ese punto de vista, no me parece que son poco creíbles. Por lo tanto, me parece que estos testimonios, ¿no?, de estos narcotraficantes convictos deben de ser de alguna manera contrapesados con factores como, por ejemplo, el hecho de que cuando tienen una participación en estos juicios, ¿no?, tienen quizá algún incentivo para decir cosas que obviamente convengan a las personas que los están llevando a esos casos. En ocasiones, cuando son testigos de cargos, sabemos que hay acuerdos de negociación con la Fiscalía, ¿no? Pero si lo vemos por lo menos superficialmente, parecería que es poco creíble. Ahora, ¿qué va a pasar? Sabemos que en México ha habido muchos reclamos de que se hagan investigaciones de los expresidentes, ¿no? Hasta el momento, la posición actual del gobierno mexicano ha sido abrazar la idea de lo que se llama el punto final, la idea de un borrón y cuenta nueva a partir del 1 de diciembre, en el sentido de no hacer una investigación automática de expresidentes. Sin embargo, el propio presidente López Obrador ha dicho que tampoco se opondría a la idea, por ejemplo, de que se hiciera una consulta popular, pero ha dicho, si se hace una investigación de ese tipo, se tendrían que investigar a todos los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, que vienen en esa línea, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, pero no mencionó a Echeverría, ¿te fijas? No mencionó a Echeverría, que es un señor ya de más de 90 años, convaleciente. Dos cosas. Una, ¿es este un tema para plantear en un referéndum a la población, Anne? Definitivamente no. Es decir, en la medida en que salgan nuevas evidencias, por mucho que Andrés Manuel López Obrador haya dicho que no, si hay evidencias, se supone que no es una amnistía lo que propone Andrés Manuel López Obrador, sino simplemente no impulsar
investigaciones en base a lo que se conoce o lo que haya podido salir. Pero si hay nuevas evidencias... Pues para empezar, no está en sus atribuciones como presidente realmente el darle una amnistía a los expresidentes, porque en la Constitución los motivos, las razones por las que se puede destituir, o se puede no destituir, sino mandar a juicio a un expresidente son muy específicas, muy difíciles de probar. Y creo que básicamente se reducen a que traicionaste a la patria o no. Ese es el cargo con el que tendría que probarse que Peña Nieto merece un juicio. Entonces, para empezar, no está realmente en las atribuciones de Andrés Manuel López Obrador hacer esto. Pero aparte, esto de la consulta, pues realmente es ¿cómo no es representativa? Primero, hay fundamentos muy bien marcados en la Constitución acerca de qué es lo que se puede hacer, si es posible, si es legal hacer consultas y referendos, pero bajo qué circunstancias, qué proporción de la población tiene que participar, y quién tiene que vigilar el proceso. En fin, no sería vinculante en todo caso. A ver, dos puntos breves, ¿no? El primero es, creo que queda en el aire la pregunta de por qué el juez el día de ayer permitió que el testigo diese esa información, y va a haber que, o sea, hay que observar qué le va a decir el juez al jurado sobre si ese testimonio se le debe dar peso concreto o no. Yo creo que ese es un punto a considerar en primera instancia. En segunda instancia, creo que ahora, de cierto modo, la pelota también está en la cancha del gobierno mexicano, del gobierno de López Obrador. Yo pienso que, conforme a lo que decía Pepe, ellos van a tratar de ver cuál es el ambiente, la ciudadanía mexicana, sobre si hay necesidad o no de iniciar una investigación. Por ahora pareciera no haberlo, porque además, vamos a estar claros, esto no es nuevo. Ha habido rumores de sobornos del narcotráfico al gobierno mexicano desde hace muchos años. Entonces, ese es otro punto. Y finalmente, la realidad es que también hay que observar que va a ser el gobierno estadounidense, porque si un juez permite que ese testimonio se dé y si hay evidencias detrás, pues también uno supondría que el gobierno estadounidense va a tratar de tomar alguna medida contra el expresidente Peña Nieto, quitándole la visa, etcétera, etcétera. Bueno, y también habrá que ver si se le va a permitir al Chapo ser testigo en su propio juicio, porque eso también está en el aire. Entonces, a lo mejor el Chapo podría proveer elementos o información que hicieran más creíble esta... Sí, o sea, me parece que sí, de momento lo que escuchamos en el juicio a través de los reportes que dimos periodísticos, obviamente no estuvimos en la sala, sugieren que no fue demasiado detallada esta acusación, si se le puede llamar así, ¿no? Que es muy fácil de parte de un testigo, porque el testigo no tiene de alguna manera que probar lo que está diciendo. Él lo hace como un testigo de cargo. Está bajo juramento, en efecto, pero no tiene que presentar evidencias en este caso. Y no supimos la fecha, quién hizo el pago, cómo se hizo. Es decir, de alguna manera son detalles, mi amiga Ana es crítica de cine, que le darían verosimilitud al relato. Si tú dices, el 25 de marzo fulano de tal estuvo en este aeropuerto y en 5 maletas, etcétera, la gente dice, oye, esto es muy verosímil. Si lo dices como una cosa muy general, creo yo que un poco de ahí parte que haya dudas de credibilidad en ese tema, ¿no? Por supuesto. Vamos a cambiar de asunto. Llevamos 26 días de cierre de la administración. No hay visos de que demócratas y republicanos hayan avanzado. Hoy hay diversas iniciativas en Washington. Una de ellas nos ha llamado la atención y le vamos a poner atención, y es la de el chef José Andrés, junto con organizaciones locales, en la que van a proveer almuerzo a funcionarios que el pasado 15 de este mes de enero no recibieron su salario y por lo tanto enfrentan el riesgo de no poder pagar facturas, hipotecas, etc. En las últimas horas los demócratas rechazaron asistir a una reunión en la Casa Blanca, y hace pocos minutos supimos que Nancy Pelosi le ha pedido al presidente Trump que posponga hasta que no se reabra la administración su discurso sobre el Estado de la Unión, que habitualmente se realiza a principios de enero, el 20, alrededor del día 20, en el que los presidentes se dirigen a la sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso para, en hora de máxima audiencia,
explicar sus proyectos para este año. No hay visos y, de acuerdo a Standard & Poor's, el coste que ya tiene esto para la administración es de 3.000 millones de dólares. Si se alarga 2 semanas más, serían 6.000 millones. Supera la cifra que está pidiendo Trump a los demócratas en el Congreso, y la situación continúa bloqueada. Sí, yo pienso que va a continuar bloqueada por un tiempo. La realidad es que no se percibe aquí en Washington una gran presión de la ciudadanía porque la situación sea resuelta. Pienso que estamos realmente ante una lucha de poder donde Trump quiere tratar de imponerse y demostrar que efectivamente su plan va hacia adelante, y los demócratas pues, que han conquistado el Congreso nuevamente, pues están tratando de dejar en evidencia a Trump de que para gobernar Trump también necesita entenderse con ellos. Entonces, la realidad es que en el corto plazo se ve poco probable que se supere la situación, pero sí es verdad que el paso del tiempo, como tú bien lo reflejabas, va aumentando esas presiones y alguien al final va a tener que ceder. Pues lo peor, lo más grave creo es que se están dando cuenta que aún entre muchos de los republicanos que también estaban en contra de que esto se continuara, que estaban abogando porque ya hubiera una resolución, y quiero decir de los republicanos que están en el partido y también de la base, incluso de las bases más radicales de Donald Trump, se están dando cuenta de que finalmente empata muy bien con algo que ellos siempre, por lo que siempre han abogado, que es que haya un menor gobierno. Entonces, se ha descubierto, y Trump lo está viendo ahora, como que es un tipo de acción que en lugar de ponerlo en mal ya con todo el mundo, que todo el mundo dijera, no importa de qué partido, esto es una locura, pues que al contrario le está ganando nuevas simpatías al presidente Trump. Esta no es una batalla de principios políticos, esta es una batalla electorera de Trump para saciar los peores instintos de su base más conservadora, ¿no? Y especialmente y lamentablemente a un pequeño y muy reducido grupo de comentaristas conservadores que lo pusieron bajo la picota cuando estuvo a punto ya de buscar una negociación para que se reabriera el gobierno y continuar por separado en un track paralelo con el tema de cómo financiar la seguridad fronteriza, ¿no? Me parece que es triste que se esté utilizando como rehén, básicamente, la situación de 800,000 burócratas, muchos de los cuales podrían perder sus casas, ¿no? Están batallando para pagar la renta. Hipoteca. Personas que han tenido que dejar sus empleos, ¿no? Porque tienen que buscar una segunda fuente de ingreso para pagar la comida, poner la comida en sus mesas. Esto muestra que hay un distanciamiento muy profundo, me parece que especialmente del presidente, porque él es el que propició esta situación. Él ha llevado a un punto extremo, porque yo no veo ninguna razón por la cual se pudiera reabrir el gobierno en este momento y continuar paralelamente con el tema de la seguridad fronteriza, especialmente porque las argumentaciones de la Casa Blanca han sido engañosas. No se trata de que los demócratas estén opuestos a la seguridad fronteriza, no es cierto que estén a favor de fronteras abiertas, sin embargo el presidente continúa utilizando el tema del muro para polarizar. No estoy tan seguro que realmente Trump vaya a salir victorioso políticamente de esta batalla. Es posible que solidifique a la parte más extrema de su base conservadora, pero esa base no le va a servir para la reelección en 2020, no le va a alcanzar. Y sin embargo sí está polarizando a los independientes. Todas las encuestas que he visto coinciden que una mayoría de la población de Estados Unidos cree que los republicanos y el presidente son los culpables de esta situación y no necesariamente tanto los demócratas. Ya está teniendo efecto en la escena política. El señor Mitch McConnell anunció que no va a haber el receso por el motivo de Martin Luther King. Como bien dices, hay temas que se están posponiendo en el Congreso y es correcto que sea así. Debe de haber un sentido de que si esto está conmocionando, debe conmocionar a toda la estructura política y no solo afectar particularmente a trabajadores del servicio público que no tienen realmente vela en este entierro. Y si hablamos del sentido de urgencia, miren lo que dice el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. El impacto del cierre de la administración supera el doble de lo previsto y advierten que podría empujar a la economía estadounidense a una contracción. Creo que en línea con lo que decía Pepe, un elemento clave que hay que observar, y ojalá no suceda, pero que pudiese cambiar el escenario actual en donde se ve difícil que haya un acuerdo, es si sucede algún tipo de accidente donde está llamado a socorrer a alguna autoridad de estos funcionarios que no están trabajando y la falta de ellos pues ocasiona alguna muerte de algunos estadounidenses, etcétera. Si eso, o sea, y la gran pregunta para mí es
¿quién sufriría el mayor costo político si eso lamentablemente sucede? Si sucede una situación de emergencia y por el hecho de que el gobierno está cerrado no hay nadie que pueda socorrer, que pueda ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, si eso llegase a suceder, aunque sería muy triste, yo creo que podría dar un nuevo ímpetu de presión tanto a Trump como a los demócratas de que de alguna forma tienen que tratar de resolver. Toquemos madera, porque uno de los segmentos de la burocracia que justamente está afectada es el de los operadores del tráfico aéreo, ¿no? Y si se reprodujera este fenómeno, como está ocurriendo ya en la Administración Federal del Transporte, donde muchos empleados se declaran enfermos porque o no quieren ir a trabajar por lo que están desalentados o porque tienen que buscar un segundo empleo literalmente para poder mantener a sus familias. Si eso se reprodujera, ese fenómeno en los controladores de tráfico aéreo, yo creo que estaríamos en muy serios problemas. Ojalá no lleguemos a eso. Bueno, no hace falta hablar de controladores, los trabajadores del sistema de seguridad, del TCA, ¿no? de la Autoridad de Seguridad del Transporte. Eso también tendría un impacto y afectaría no solo a los ciudadanos estadounidenses, sino a todos los que visitan Estados Unidos, vuelos que llegan, vuelos que salen, América Latina. Y ya pasó en Houston, de hecho, una de las salas se les informó a los pasajeros que estaba cerrado. O sea que ya empiezan. Vamos a hacer una primera pausa en este club de prensa de hoy para regresar con otras cuestiones de la actualidad. Ya volvemos. Hablemos de Venezuela. En esta mesa de trabajo se está produciendo hasta ahora una visita, la del presidente de Argentina, a Brasil. Saben que Mauricio Macri, cuando ganó las elecciones, el primer viaje que hizo en el 2015 fue a Brasil. Se reunió con Dilma Rousseff, entonces la presidenta de Brasil. Pues bien, ha vuelto Macri a estrechar la mano, a reforzar esas relaciones diplomáticas y bilaterales que tienen las dos naciones suramericanas, y sobre la mesa están cuestiones de seguridad, la economía y Venezuela. Y de acuerdo a cables que distribuye la agencia EFE, Macri junto a Bolsonaro ha condenado, comillas, la dictadura de Maduro, ha dicho Mauricio Macri al llegar a Argentina. Han un nuevo paso para reforzar primero esas relaciones, pero sobre todo la oposición a lo que está sucediendo en Venezuela. Claro, y supongo que cada vez se están acercando más, tú podrás decirlo mejor, dado que es tu país, pero yo creo que sí se le están cerrando un poco las puertas a Maduro, me da esa impresión. No sé si esto es una señal más de que efectivamente, bueno, estaba leyendo, por ejemplo, que Estados Unidos está pensando considerar como al presidente legítimo al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, no sé qué tanto esto pueda estarse uniendo como... Esa es una información que conocíamos ayer, que difundió solo un medio de comunicación estadounidense, una cadena de televisión, que no ha sido oficialmente confirmada por funcionarios de la administración estadounidense y de la que podría darse, porque todas las voces van en esa línea, pero, Mariano, de momento no se ha confirmado. El paso sería sustancial. Sí. A ver, mi análisis es el siguiente. Yo creo que, sin duda alguna, coincido con Anne en que, desde el punto de vista diplomático, la mayoría de la región mantiene una posición firme de condena, como lo leías ahora sobre el régimen de Nicolás Maduro, pero creo que ya pues, va llegando el momento, o quizás es un momento crucial, en donde la comunidad internacional debe también dar un paso más hacia adelante, en donde no sea simplemente la condena, sino que esa condena venga acompañada de acciones específicas, ¿no? Y eso es el gran debate, ¿no? ¿Qué son acciones específicas? Acciones específicas es, si solamente reconozco a la Asamblea Nacional como el único ente legítimo del pueblo venezolano, entonces eso tiene implicaciones diplomáticas. Pues puede la Asamblea Nacional nombrar representantes en mis países, puede nombrar un embajador, por ejemplo. ¿Quién tendría el control de los activos del Estado venezolano en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿podría el presidente Trump emitir una orden ejecutiva en donde diga o establezca que el control de los activos de Venezuela en el sistema financiero de Estados Unidos ahora va a estar en cabeza de representantes de la Asamblea Nacional? Si no se dan esas medidas, si todo se queda en la situación que está ahora, que es una situación de condena diplomática, que es importante, pero que no demuestra de verdadera fuerza categórica, yo pienso que vamos a continuar en una situación muy parecida a la de ahora. Creo que obviamente esos pasos, para que se den, tienen que venir acompañados con que la Asamblea Nacional de Venezuela esté organizada, tenga un equipo que sepa qué va a hacer y esté estrechamente coordinada con la comunidad internacional, que
A veces se observa que sí, pero a veces también se observa que no. Entonces, pues yo pienso que estas semanas, este mes de enero va a ser crucial para ver si efectivamente la comunidad internacional está dispuesta a presionar de verdad al régimen de Nicolás Maduro. Sí, bueno, el tema de Venezuela obviamente va a ocupar un lugar central en esta reunión que haga Mauricio Macri con Jair Bolsonaro. Sin embargo, no hay que perder de vista, ¿no? A pesar de que está creciendo esta presión internacional, a pesar de que se percibe justamente que Maduro está más aislado que nunca, si no hay que ver nada más quiénes fueron realmente a la toma de posesión, ¿no? Me parece que el quid de la reunión y de la visita de Macri a Brasil no está realmente relacionada completamente en lo sustancial con Venezuela. No es un tema económico. Sabemos que el presidente Macri está buscando su reelección en un periodo casi recesivo para su país, la Argentina, y los desbalances comerciales que existen con Brasil han ido en aumento, ¿no? Parece que estaban en un desbalance comercial de unos 78.000 millones de dólares en el 2013, ahora las ventas son de 58.000 millones. Sin embargo, Brasil está creciendo. Entonces, me parece que la esencia de esta visita de Macri a Brasil tiene más que nada que ver con el aspecto económico comercial, la idea de generar por lo menos una expectativa, un horizonte que la Argentina diga, bueno, está haciendo cosas y la economía va a mejorar, y una de las maneras de que lo puede hacer, por supuesto, es lograr una relación mucho más estable, mucho más dinámica con la principal economía de Sudamérica, que es Brasil. Entonces yo creo que debemos poner el viaje en esa perspectiva, y sin embargo se espera de hecho que haya un comunicado conjunto en relación con Venezuela, donde ya obviamente sabemos que va a ser la reiteración de las posiciones de los dos países. Yo coincido mucho con Pepe y pienso que uno de los elementos simbólicos que confirma eso es que es Macri, que ya ha sido presidente por varios años, el que viaja a Brasilia. Y si uno revisa la tradición, ha sido que el recién electo, el que está asumiendo, es el que viaja al otro país. Y yo pienso que Macri necesita pues fortalecer su relación económica con Bolsonaro, necesita que verdaderamente Mercosur pues vuelva a tener un poco más de fuerza para tratar de ver si llega a las elecciones de fin de año en una mejor posición. Pero al respecto de esto, las informaciones que difunde EFE en esa comparecencia o en esas palabras de Macri al llegar a Brasilia, uno de los temas que ha tocado ha sido precisamente el de Mercosur, como uno de los pilares fundamentales de la agenda, como decía Pepe, de su visita, y lo que busca Macri es perfeccionar ese Mercosur con el objetivo de concluir rápidamente, ha dicho, las negociaciones del bloque con la Unión Europea para abrirle nuevos mercados a la maltrecha economía argentina. Vamos a hablar del Reino Unido. Se está produciendo hasta ahora un intenso debate en la Cámara de los Comunes en Londres, en el Parlamento británico, en el que Theresa May da explicaciones en lo que es, después de su derrota de ayer, espectacular y profunda derrota, 432 votos en contra y 202 a favor de su plan, el plan del Brexit, que fue derrotado. Fue el plan que ella negoció con los miembros de la Unión Europea y que ahora los parlamentarios británicos le han dicho no. La oposición, con Jeremy Corbyn a la cabeza, le ha presentado una moción de confianza y, a pesar de la estrepitosa derrota de su plan del Brexit, parece que está asegurada su continuidad. Pepe. Así parece. Tuve la curiosidad de estar escuchando el inicio del debate a través de la radio en la BBC, y por supuesto las posiciones no podían ser más polarizadas. Empezaron con una crítica muy irónica por parte de Jeremy Corbyn, en el sentido de que quiso corregir el récord, porque dijo que la derrota de ayer había sido la peor para un primer ministro desde 1920. Dijo, no quiero equivocarme, es la peor derrota en la historia, ¿no? Entonces ya con esa línea tú sabes que iba a ser muy difícil que pudieran llegar a posiciones, ¿no? Lo que estuve viendo del debate, y también con analistas de la BBC que están siguiendo este tema, obviamente es que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe qué no quiere, y me pareció que fue una de las dinámicas más interesantes. Escuché muchos políticos de varios partidos diciendo qué es lo que no quieren, y escuché muy pocos diciendo cuál es la alternativa que tiene en este momento la Gran Bretaña justamente para salir de este problema. Lo único que sabemos es de que obviamente el acuerdo que planteó May no pasa. Entonces tendríamos la opción, una de las opciones sería, por supuesto, que Gran Bretaña salga de la Unión Europea el 29 de marzo sin ningún tipo de acuerdo, lo cual sería obviamente una disrupción completa, sería básicamente un rompimiento con la UE y empezar desde cero a forjar las relaciones económicas, comerciales, aduanales, políticas, etcétera, sin un acuerdo. La otra opción sería, por supuesto, plantear el segundo referendo o llegar al acuerdo de una unión aduanera. Ninguna de esas posiciones, sin embargo, parece que tiene votos suficientes. Entonces me da la impresión, sin ser experto en la política británica, que la única opción que tiene May
es buscar un nuevo acuerdo. Quizá de alguna manera paradójica este desenlace estrepitoso, catastrófico, ¿no? 230 votos de diferencia, le dé un poco de palanca para decirle a la Unión Europea, bueno, si efectivamente hay una voluntad, un interés de que sigamos parte de la Unión, denme un mejor acuerdo que yo pueda llegar a consensar con mis legisladores, con mi clase política para poder llegar a un buen puerto y no de una manera disruptiva. Sin embargo, creo que ya los otros 27 miembros de la Unión Europea dijeron que ese era el acuerdo final, que no están dispuestos a renegociar nada. Yo creo que a estas alturas lo único que se podría plantear es de pedir una revocación o una suspensión del artículo 50, porque al final de cuentas fue Inglaterra la que pidió su separación de la Unión Europea, y se puede unilateralmente hacer para atrás, no cancelar, digamos, pero sí revocar o simplemente ya dejarlo por la paz y hacer que no pasó nada. Pero por lo menos una su mensaje suspensión. que no, para ella no es una opción no cumplir con el desenlace del referendo original. O sea, ella planteó, yo estoy aquí para hacer cumplir el referendo independientemente de mi posición, y esa es la posición que voy a mantener, y la única ruta que tengo ahora es replantearlo. Yo sé que la Unión Europea ha dicho que no va a hacer eso, pero finalmente yo creo que las fuerzas económicas pueden ahí tener una pero hegemonía. hay un gran hartazgo dentro de la sociedad británica. Ayer escuchaba a un analista que decía, creo que era una entrevista que hacía en el programa La Tarde que conduce Idania Chirinos, y el analista decía, la sociedad británica está dividida y hastiada, en el sentido de cansada del debate. Y dice ya, incluso entre los mismos partidarios, los del no con los del no y los del sí con los del sí, estaban divididos en los pasos que había que dar. Estando de acuerdo con el no, las personas dentro de las mismas familias decían, no tenemos claridad sobre cómo hay que salir, con acuerdo, sin acuerdo, forzando, cerrando la puerta. Incluso dicen que no se pondrían de acuerdo ni siquiera en cómo plantear la pregunta del referendo, que ese es el principal problema del también. segundo referendo. De hecho, el voto de censura va a fracasar, todo el mundo coincide, precisamente porque los mismos legisladores que votaron en contra del acuerdo que alcanzó May van a votar a favor de que permanezca May en el cargo. Sí, porque no quieren a Corbyn. Perdón, porque primero no quieren a Corbyn, segundo, ¿quién quiere ahora asumir el liderazgo de esa, como diríamos en mi tierra, esa patata caliente? Correcto. Yo pienso que no hay salida buena. No hay ninguna de las opciones realistas que existen, ninguna es buena y ninguna va a complacer a todo el mundo. Eso requiere que el liderazgo, y específicamente Theresa May y las fuerzas dentro del Parlamento británico, asuman un riesgo, es decir, decidan qué hacer y traten de ir adelante con eso. ¿Qué pienso yo que es lo más probable? Que se pida más tiempo, que la Unión Europea abra un espacio de tiempo mayor donde puedan haber nuevas negociaciones. Efectivamente, la Unión Europea ha dicho ahorita que no está dispuesta a revisar el acuerdo, lo decía el presidente Macron esta mañana, y yo pienso que visto que no hay salida aparente positiva, pues se va a abrir un lapso de tiempo en donde va a haber nuevas negociaciones, etcétera, etcétera, y al final pues muy probablemente lo que se va a concretar es algo muy parecido al acuerdo que hay el día de hoy, una vez que Inglaterra se den cuenta que o es este acuerdo o sencillamente va a ser pues la catástrofe. Luego pausa en nuestro club de prensa de hoy con Mariano de Alba, con Anne Jolt y con Pepe López Zamorano. Al volver hablamos de los nuevos migrantes que se han organizado y que ya están saliendo de Honduras en Guatemala para llegar a México o Estados Unidos. Ya regresamos. Nuevos migrantes han salido de Centroamérica, del Triángulo Norte, en este caso de Honduras, y lo hacen con atención mediática. Parecen estar organizados. Han llegado hasta la frontera con Guatemala. Allí han tenido algunos problemas, a pesar de que los centroamericanos tienen la posibilidad, simplemente con el ID o carnet de identidad o la cédula de identidad, la movilidad en la zona centroamericana. Han tenido algunos revisiones extras por parte de las autoridades guatemaltecas, que en las últimas horas no han tenido más remedio que dejarlos pasar de acuerdo a la ley, a la legislación. Buscan llegar a México o a Estados Unidos. Dicen huir de la violencia y de la falta de oportunidades. Muchos lo hacen con sus hijos en condiciones muy precarias. Y esto ha dado pie también a la administración estadounidense a poner ese foco en esa llamada caravana de migrantes, grupo de migrantes que busca llegar a Estados Unidos o a México para
subrayar la importancia de construir un muro, como si el muro fuera la solución para que esos migrantes no entrasen en Estados Unidos. En cualquier caso, en las últimas horas, México se ha ofrecido a mediar en esa crisis y ofrecer oportunidades a esos migrantes con un plan que incluye también el sur de México, Chiapas. Mariano. Sí, yo pienso que el gobierno de Donald Trump ha tenido mucha suerte, ¿no? Desde que llegó Peña Nieto a la presidencia, porque Peña Nieto ha aceptado que muchas de esas personas que están... Andrés Manuel López Obrador. Perdón, exacto. Andrés Manuel López Obrador ha aceptado que muchas de esas personas de Centroamérica que quieren solicitar asilo, pues permanezcan en México mientras tanto se define su situación. Y eso obviamente, pues Trump lo ve con buenos ojos porque no ingresan a Estados Unidos. A ver, el tema al final es que, en teoría, Estados Unidos debería recibir a cualquier persona que llegue a su territorio solicitando asilo y debería evaluar el caso. Si al final de la evaluación consideran las autoridades norteamericanas que no están dadas las condiciones para otorgar el asilo, pues entonces no se le permite. Pero, en teoría, ese examen se debería dar dentro del territorio estadounidense. Entonces, al final aquí yo pienso que estas caravanas son utilizadas de forma política, pero la situación verdaderamente triste es que hay mucha gente que está pasando muchísimo trabajo en todo el recorrido y que además se está dando cuenta que el proceso no es tan sencillo y que toma muchísimo tiempo para que efectivamente le digan o no si va a poder permanecer en Estados Unidos, y al final eso va a hacer que la migración termine concentrándose en un número mayor en México. Ana. Bueno, de hecho se calcula que 2,000 personas todavía que están en Tijuana, que se quedaron de la caravana anterior y que pues el gobierno de México ha dicho todo esto y que se les va a ayudar y bueno, no sé si esto será un acuerdo con el que se llegó con el presidente Trump, hablando de cómo él iba a contribuir con fondos para que se solucionara el problema, para que la gente quedara en su país y no tuviera que emigrar. Yo creo que a lo mejor llegaron a otro tipo de acuerdo que no sabemos, porque también de dónde está saliendo el dinero para mantenerlos aquí. Bueno, a mí me parece que la posición de México ha sido muy constructiva. Sin embargo, creo que la caravana no podría venir en peor momento, ¿no? Ya la primera caravana vino en un momento de tensión entre los partidos en Estados Unidos que el presidente Donald Trump muy hábilmente aprovechó para radicalizar su posición en la frontera, movilizar al ejército, poner alambre de púas bajo este concepto de que era una invasión, cuando vimos pues, básicamente a familias vulnerables arrastrando a sus menores de edad sin zapatos. Es decir, no había ninguna invasión. En este momento, cuando tienes al gobierno de los Estados Unidos cerrado, cuando aún antes del cierre el gobierno ya estaba dosificando la consideración de los casos de asilo, por ejemplo en San Isidro, ¿no? La garita más transitada del mundo, y solamente aceptaba un número muy pequeño de casos comparado con el universo potencial de solicitantes de asilo que estaban en Tijuana. Ahora, ¿qué va a pasar con esas caravanas? Por eso me parece muy responsable la reacción del gobierno mexicano, primero que nada dejando en claro que no va a permitir un portazo. Esta idea de que tú llegas y porque somos muchos brincamos y ya va a pasar, y tratando de solucionar el tema de origen, ¿no? No solamente con el planteamiento que comentaste, la idea de buscar una solución holística, integral, regional, ¿no? Que atienda los temas como la pobreza, la inseguridad. Pero parece que la administración Trump no está por esa vía. Bueno, ellos apoyaron ya, como recordarás, un plan que estaba planteando el presidente López Obrador en el sentido de destinar más recursos precisamente para atender esas causas. Y comprometieron canalizar algunos tipos de ayudas de la Organización de Apoyo al Ultramar, la Agencia de Desarrollo Internacional, préstamos, garantías crediticias, etcétera, que no se habían escuchado antes, por al menos algunos millones. Y también están contribuyendo pues de alguna manera con la idea de que sí, tenemos que resolver las causas, de lo contrario, como lo estamos viendo aquí, es un fenómeno cíclico. Puede ser, evidentemente, porque está alentado por la oposición, por gente que quiere desestabilizar a Honduras, pero también yo no dudo que haya en esa caravana personas que objetivamente estén buscando una mejor vida, y obviamente se le tiene que dar una solución, me parece, regional al ¿Cuál es la opinión de los mexicanos? Dentro de la sociedad mexicana, la percepción de que la llegada de migrantes que no solo están buscando llegar a Estados Unidos, sino que frente a los problemas, las amenazas de la administración estadounidense, están contemplando también la posibilidad de quedarse en México. Los mexicanos somos por naturaleza hospitalarios. Bueno, los estadounidenses también, hay que decirlo. Ellos son, yo de verdad siempre lo he dicho, una de las sociedades más generosas que yo conozco por actitud. Otra cosa es las políticas de determinada administración.
Creo que quedó patente durante el trayecto de la primera caravana o grupo de caravanas las expresiones de genuino apoyo que recibieron del pueblo mexicano, personas muy humildes que salían afuera de su casa a entregarles agua, tortas, tacos, un pancito, lo que pudieran justamente para ayudarlo. Hubo también expresiones un poco hostiles, creo que específicamente en la ciudad de Tijuana, pero fueron, por fortuna, fueron minoritarias. Yo creo que la sociedad... Fueron minoritarias, pero aquí autocrítica de los medios. Fueron ampliamente difundidas por parte de los medios estadounidenses y probablemente también de los mexicanos. Porque los medios en general nos encanta la sangre y nos Somos encanta lo peor, el escándalo. ¿no? Somos o sea, la verdad, no. Pero en general yo creo que hay una actitud positiva. Hay muchos mexicanos que se sienten muy, por ejemplo, indignados por la manera en que muchos migrantes centroamericanos son tratados en México, ¿no? Sí. Cuando hacen su trayecto. Por eso creo que ha habido expresiones muy interesantes, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, en el sentido de que tenemos que ser congruentes. Si estamos exigiendo respeto a los derechos humanos a nuestros migrantes aquí en Estados Unidos, pues tenemos que darles un trato digno, justo, humanitario a los migrantes centroamericanos. De allí la oferta de que tengan visas de trabajo, oportunidades en México. Entonces me parece que en conjunto, en general, hay una acogida positiva a una resolución de este problema, ¿no? Sí, al final este es un problema que no tiene solución, porque si esa migración centroamericana sigue creciendo, la realidad es que México no tiene los recursos tampoco para absorberla. Y entonces, al final también, esto es una forma en la cual el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos corre la arruga. ¿Por qué? Porque entonces se va aumentando la presión, va aumentando la tensión en México, y va a llegar un momento en donde pues México diga: yo no puedo más, no puedo con esto, y eso va a empezar a tener también su impacto en Estados Unidos por la cercanía de la frontera. Entonces, la triste realidad, lamentablemente, es que yo pienso que este es un problema que va a continuar, y va a llegar un momento donde nuevamente a Estados Unidos se va a ver obligado a verdaderamente tratar de buscar enfrentar las raíces del problema, lo que al día de hoy lamentablemente no está dispuesto a hacer. Antes de cerrar este bloque con una nueva pausa, hablando de México, en las últimas horas la administración mexicana ha abierto la puerta a mediar diplomáticamente en dos grandes conflictos que hoy afectan a América Latina, el de Nicaragua y el de Venezuela. Y sobre todo lo hace en el contexto de muchas críticas que ha recibido la decisión de Andrés Manuel López Obrador de abrazarse a la conocida como doctrina Estrada de los años 30, en la que, de acuerdo a la filosofía de esta doctrina, Genaro Estrada fue el secretario de Relaciones Exteriores mexicano en los años 30 del siglo pasado. Pues bien, esa doctrina lo que dice es que ningún gobierno tiene la legitimidad de decir si otro gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, y abjura del intervencionismo. Sí, Mariana, de intervenir en asuntos, Ana. de intervenir en asuntos de otros países. ¿Pero es creíble el rol que puede ejercer México en esas crisis? Pero sería mediar entre facciones dentro de los mismos países, o sea, en Contribuir Venezuela, con la diplomacia. o con Estados Unidos, no entiendo bien. Sí, no, yo pienso que el gobierno mexicano está tomando una posición de no meterse en el conflicto y tratar de venderse como posible mediador. Ahora, ¿cuál es la realidad tanto en Venezuela como en Nicaragua? Que no están dadas ni remotamente las condiciones para una negociación, para un diálogo, para que haya un mediador. ¿Por qué? Porque los gobiernos de ambos países no tienen la voluntad real de resolver el conflicto. Entonces, de alguna forma, pues el gobierno de México prefiere pasar agachado, como se podría decir coloquialmente, y tratar de ver y tratar de justificarse diciendo, bueno, eventualmente yo podré ser mediador. La gran pregunta para la Cancillería mexicana es ¿hasta qué punto puedes hacer eso sin tomar algún tipo de actitud principista y decir, fíjense, lo que está sucediendo en ambos países no es correcto, es violatorio de los derechos humanos, hay que tratar de buscar una solución? La responsabilidad principal de buscar una solución es de los gobiernos, quienes son los que el día de hoy están negados, y hasta tanto eso no cambie, pues cualquier esfuerzo de negociación va a ser nuevamente perder el tiempo. Pepe, cerramos. Sí, bueno, estuve siguiendo la comparecencia de Maximiliano Reyes, que es el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, se ha encargado de América Latina, y la explicación que dio, por ejemplo, del voto de abstención en la OEA, en este mismo tema, fue que México lo que quiere es jugar un papel constructivo, un factor de puente, que no está condonando lo que está ocurriendo en Venezuela, no está agachándose, como dice, o está permitiendo que ocurran las cosas, sino simplemente él cree que su papel más importante, como en este tema Nicaragua-Venezuela, es como un instrumento de crear la confianza suficiente para que se dé un puente y un diálogo, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa en este club de prensa para regresar con las últimas cuestiones que tenemos sobre la mesa. No se las pierdan.
Recta final en este club de prensa de hoy. Ayer, el juez federal de Nueva York, uno de los jueces federales que tiene sede en Nueva York, le dio un revés a una política del presidente Trump, su intención de incluir en el cuestionario que sirve para la elaboración del censo del 2020 una pregunta sobre ciudadanía. Dicho de otra manera, en el censo te llega la pregunta, ¿es usted ciudadano estadounidense? Claro, si lo es, no hay problema, pero si no lo es, con las políticas que tiene esta administración, hay muchos ciudadanos que tienen miedo a responderla. Si responden que sí, el censo queda alterado. Si responden que no, quedan identificados. Dice el Departamento de Comercio, que es el encargado de realizar este cuestionario, que la información es confidencial. Pero con esta administración y con esta Casa Blanca hay muchos que temen dar respuesta. El juez ha dicho que esa pregunta es ilegal y la administración Trump está dispuesta a llevarlo hasta la Corte Suprema. Se incluya o no, hay analistas que ya advierten de las consecuencias que esto tiene, que es que aunque no esté incluida la pregunta, ya tienen miedo a responder. A partir de ahora, Pepe, ¿va a ser creíble ese censo? No. Es decir, el tema del censo y la inclusión de la pregunta obviamente levantó todo tipo de suspicacias por lo que dices, porque viene de una administración que ha mostrado una hostilidad sin precedentes, no solamente a los inmigrantes indocumentados, sino también a la inmigración legal, con toda esta idea de cambiar la filosofía de la reunificación familiar en favor de las visas por mérito. Entonces, cuando el secretario de Comercio, como ingenuamente quiere cambiar la pregunta, como si nada pasara, fue una pregunta adicional, obviamente, ¿no? Lo que estamos leyendo a partir de la demanda es que está violando, para empezar, una ley que lo obligaba a hacer una notificación de 3 años al Congreso si quería hacer cambios, especialmente que tuvieran que ver con esto. Y segundo, y me parece absolutamente lógico, ¿no? La idea de contabilizar o quizá excluir, ¿no?, a las personas que son indocumentadas en este país, pues tiene efectos presupuestales sumamente importantes, porque lo que dice la Constitución, según lo que entiende, es que tienen que contar a todas las personas que viven en el país, no solamente a las personas que tienen documentos legales o no tienen documentos legales, porque finalmente viven en este país, residen en este país, son afectadas positivamente o no por las políticas educativas, presupuestales. Claro, porque una persona que vive de manera irregular en Estados Unidos y tiene hijos, los lleva a las escuelas. Claro. Consume o cuando se encuentra enfermo recibe atención sanitaria, circula por las carreteras. Si esa población, que estamos hablando de millones de personas, no está incluida en el censo, a la hora de hacer la distribución presupuestaria, exacto, no los tienen en cuenta y el escenario es de colapso de sistemas, de atención insuficiente para la absorción, por ejemplo, de vías, por el número de vehículos, etcétera. Y no hay que olvidar que, perdón, con eso termino, que el tema es complejo, porque muchas veces en una misma familia, bajo el mismo techo, subsiste un hijo que es ciudadano estadounidense, el padre que es indocumentado y quizá el tío que es residente. Entonces, ¿cómo realmente puede el censo cubrir esa realidad, ¿no?, de familias de esta naturaleza, que son la realidad en los Estados Unidos, sin afectar los intereses particulares de alguna de las personas? Ani Mariano. Bueno, yo recuerdo hace 10 años que la oficina del censo, la encargada de hacer el censo, que se hace cada 10 años, lanzaron una campaña a la que le metieron muchísimo dinero en español, porque querían que la gente, y eso que la situación no estaba como ahora, ¿no? Querían que la gente se sintiera totalmente con la confianza de que esto no tenía absolutamente nada que ver con su estatus migratorio, que los motivos para los cuales se les necesitaba contar era para estar seguros de que recibieran los beneficios que por derecho les tocaban a la comunidad donde ellos vivían, en fin. Pues una situación totalmente, digo, me imagino si entonces les costó tanto convencer a la población hispana o latina que debían de cooperar, no sé cómo le van a hacer ahora. Sí, a ver, yo creo que primero este es el típico caso que uno observa y sabe que eventualmente va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Habrá que ver qué dice, pero eso va a llevar un tiempo. Y segundo, yo pienso que este tema... con respecto a este tema, el daño ya está hecho. Es decir, ya hay un miedo muy claro en una buena parte de la población que vive aquí, legal o ilegalmente, pero que es inmigrante, de dar información al gobierno porque nadie sabe qué medidas puede tomar la administración de Donald Trump. Y entonces, en ese contexto, pues creo que es obvio que los resultados de ese eventual censo no van a ser lo más ajustados a la realidad posible y eso tiene una serie de implicaciones, que es que el gobierno no va a poder actuar con la mejor información disponible. Entonces, lamentablemente, desde mi punto de vista, ese daño ya está hecho y las consecuencias la van a pagar pues todas las personas que viven en Estados Unidos. Bueno, no solo eso. Fíjense los jóvenes soñadores.
que abriendo la puerta como la abrió el presidente Obama a ofrecerles un estatus legal, aunque fuera temporal, a la espera de que el Congreso pudiese avanzar en una reforma migratoria, le dieron la información al gobierno y con la administración Trump se revocó esa protección y quedan desamparados e identificados. Pepe. Sí, eventualmente el tema también va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Creo que va a tener un plato lleno, ¿no? Coincido con Mariano. Esto no se va a resolver en los tribunales inferiores. Esto finalmente va a ser una resolución de la Corte Suprema. Y bueno, el juez John Roberts ya nos ha sorprendido con un par de decisiones en las cuales ha roto la idea de que está alineado completamente con los conservadores. Así que va a ser muy interesante ver este desenlace, que finalmente es el camino apropiado, que de una vez la Corte, de una vez por todas determine, cuál es la ruta a seguir en el tema de migración. Último tema de nuestra mesa de trabajo de hoy. Además tenemos una experta en cine, un análisis cinematográfico. Saben que la plataforma de contenidos audiovisuales online Netflix está teniendo éxito con los productos que ofrece, aunque la empresa enfrenta un gran reto de deuda. En cualquier caso, la decisión que ha tomado en las últimas horas y para la que está recibiendo numerosas críticas es la de subir el coste de la suscripción entre un 13 y un 18%, que teniendo en cuenta que se pagan mensualmente que unos $10, menos de $10, sí. Tampoco tiene que ser mucho, pero es alrededor de $1 y es un paso. Pero los clientes, los suscriptores de Netflix están muy molestos. Sí, bueno, porque es además la primera alza que tiene esta compañía de ese nivel, porque a lo mejor algunos centavos, que también fue un escándalo hace unos años, pero en toda la historia de la compañía, hace 12 años que se fundó Netflix, nunca se habían aumentado así los precios. Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, ustedes tienen un contenido de tal calidad que pues esto no sale de la nada, tienen una escasez de efectivo, de cash flow, eso es el problema, porque han invertido mucho en series originales. Y en publicidad, hay que decirlo también, se gastaron un dineral en la publicidad, por ejemplo, de Roma, que muchos en México están haciendo la broma de que, no, pues ahora sí, Roma vamos a tener que pagar. Sí, bueno, a nadie le gusta que suban los precios, pero cuando sabes, por ejemplo, que Netflix está comprometido a gastar $18.600 millones en contenido, y cuando tú como suscriptor de Netflix, como creo que la mayoría de aquí lo somos, te das cuenta que realmente están intentando traer material de muy alta calidad, realmente pues no se justificaría, pero en este momento, si lo comparas, por ejemplo, con HBO, que tiene muchísimo menor nivel de producción exclusiva y que te cuesta $15 al mes, realmente no me parece excesivo que hagan un tipo de ajuste. Y lo máximo que llegarían son $13 comparado con HBO. Sí. A ver, yo creo que este aumento no va a tener gran impacto, sobre todo porque también hay una práctica muy común, y es que en una misma cuenta pueden ingresar varias personas y ver. Entonces creo que eso aminora. Y después lo que sí tiene que tener muy en cuenta Netflix es que a mediano plazo tiene que ver cómo hace para bajar sus gastos. Porque uno lee que cada episodio de, por ejemplo, la serie Stranger Things cuesta $8 millones. Sencillamente, si uno proyecta eso, va a ser imposible que la compañía con esos bajos precios pueda mantener el ritmo que lleva. Entonces, va a tener que ver cómo hace para tratar de ser más conservadora a la hora de gastar dinero. Y a ver si gana el Oscar. Sí, Netflix, pendientes del Oscar, que es la gran apuesta de Roma. Sí. Eso lo seguiremos aquí también en NTN 24. Mariano de Alba, Ann Jolt y José López Zamorano. Gracias por habernos acompañado en esta mesa de trabajo y a ustedes por habernos escogido esta mañana para comprender un poquito mejor la actualidad. Volvemos mañana. Feliz día.